Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a otra entrega de Hora de Estudio Bíblico. Abra por favor su Biblia en el libro de Génesis. Estamos allí en el capítulo 29. Espero que haya leído el capítulo antes de comenzar el programa. Le pregunto, ¿encontró algo en especial? ¿Puede ver allí el principio de Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Está por todo este capítulo. Es un buen capítulo lleno de aplicaciones. Vamos a intentar terminarlo. Génesis capítulo 29. Pero antes de avanzar, vamos a orar a Dios. Sé que algunos de ustedes están pasando por momentos difíciles o tienen distintas cargas en sus corazones. Algunos con más edad puede que se sientan solos, desamparados o tristes. Así que vamos a orar por ustedes. Amado Padre, gracias por cada oyente alrededor del mundo. Sé que hay muchos que están pasando por momentos difíciles, momentos de tristeza y de dolor. Muchos de tus hijos están pasando por distintas tribulaciones. Amado Dios, anímalos hoy por medio de tu palabra. Obra en sus vidas y en nuestras vidas. Que tu presencia conforte sus corazones, Señor. Que se den cuenta, al igual que Jacob, que todas las promesas de Dios se cumplirán y ni una sola faltará. Tú eres un Dios de palabra y podemos depender de ti. Te alabamos por tu fidelidad, Señor. Te pedimos que si alguno ha sintonizado la radio hoy y todavía no conoce a Cristo como Salvador, hoy pueda ser su día de salvación escuchando este programa y esta emisora radial. Dios, te pedimos que nos hables por tu palabra escrita, que hables a la señora ama de casa, al hombre de trabajo allí en su taller, en su oficina, a la abuela, al abuelo, que hables a los que están allí en el hospital, allí en la cárcel. Háblanos, Dios, por tu palabra escrita. Gracias. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, Génesis capítulo 29. Bueno, Jacob llega a su destino y se encuentra con Raquel, la hija de Labán, y se enamoró de ella. ¿Lo recuerda? Se trató de amor a primera vista. Obviamente es eso lo que sucedió. Ahora, comenzamos el estudio de hoy en el versículo 15. Al final del versículo 14 hemos leído que Jacob ha estado viviendo con su tío Labán más o menos por un mes. Luego leemos versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser tú mi hermano, me servirás de balde? Ahora, no estaba diciendo literalmente que eran hermanos en el sentido que provienen de la misma madre, sino que se trataba de un lazo familiar en el sentido o término bíblico. En el Nuevo Testamento se utiliza el término para referirse a los creyentes, hermanos, de la misma manera que lo usamos en la actualidad. Pero aquí se trata de un tío propiamente dicho, El tío está hablando con su sobrino y le dice: ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Aparentemente Jacob le había estado ayudando en el campo y Labán tenía cierta riqueza de ganado y siervos y Jacob le ayudó con las tareas cotidianas. Ahora, quiero que vea que Labán mismo es un tramposo bastante astuto. Aquí es donde vamos a ver cómo lo que se siembra se cosecha. Aquí vamos a ver el principio de Gálatas 6:7 y él le dice a Jacob: ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. ¿Cuánto piensas que debo pagarte, Jacob? Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob amaba a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Lo ve mi amigo? Jacob le respondió: ¿cuánto quiero por servirte?
Bueno, hagamos lo siguiente, yo trabajo para ti por 7 años y al terminar los 7 años quiero que Raquel sea mi esposa. Bueno, Labán estaba haciendo un muy buen negocio. 7 años, él sabía que Jacob era un buen trabajador. Él lo había probado durante ese mes en el trabajo, así que Labán estaba haciendo un buen negocio. Tener a este muchacho trabajando para mí por 7 años, y ya que estamos, mi hija se casa, bueno, es un buen negocio. De modo que Labán le respondió en el versículo 19, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. En otras palabras, es como si hubiera dicho, trato hecho. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Mi amigo, me encanta ese versículo, me hubiera encantado tener esa experiencia. El amar tanto a alguien que 7 años de trabajo parecen como pocos días. No es que no sienta que no hice nada por mi esposa, he hecho mucho por ella, pero no hice todo lo que hubiera querido hacer por ella. Nunca fui el marido que quise ser, pero al leer este versículo me conmuevo. Él sirvió 7 años por Raquel y le parecieron como pocos días porque la amaba. La vida de uno puede enriquecerse con el amor de una mujer. Pienso que Raquel enriqueció mucho la vida de Jacob, y Jacob hizo una contribución a la vida de Raquel. Así es como debe ser. Yo le doy gracias a Dios por nuestros años de casados, ya llevo varios con mi señora. No somos perfectos. En una que otra oportunidad no estamos de acuerdo en las cosas, pero nos complementamos bien. Uno contribuye a la vida del otro. Bueno, los 7 años pasaron y Jacob entonces llegó a pensar, bueno, esto sí que valió la pena. Trabajé 7 años, pero ahora voy a tener por esposa a la mujer que amo. Entonces fue para hablar con Labán. Dice el texto, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Ahora, tenemos que hacer una pausa para explicar lo que sucedió aquí porque no lo entendemos bien. En aquella época las mujeres llevaban un velo que cubría absolutamente su rostro. La mujer no se mostraba y posiblemente Raquel y Lea tenían aproximadamente la misma estatura, de manera que era difícil saber quién era quién. Jacob pensó en primera instancia que era Raquel, pero Labán lo había engañado. ¿Y saben una cosa? Labán le hizo a Jacob lo que Jacob le hizo a Esaú. ¿Lo puede usted recordar? Cuando Jacob fue ante su padre Isaac, ya ciego, y se hizo pasar por Esaú, estaba allí disfrazado, cubierto de sus vestiduras, para poder obtener la primogenitura que tendría de todas maneras. ¿Se acuerda de eso? Ahora vemos cómo Labán le paga con la misma moneda. Labán tomó a su hija mayor, a Lea, y se la dio a Jacob, en vez de darle a Raquel. Y a la mañana siguiente, Jacob descubrió lo que sucedió. El versículo 24 dice, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. 25, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Ahora, en uno de nuestros estudios anteriores, sugerí que Jacob le había contado a su tío Labán todo lo que había sucedido allá en casa. Porque si se fijan en el versículo 13, allí leemos que dice, contó a Labán, Jacob contó a Labán todas estas cosas. Él le dijo todo lo que había sucedido en su casa antes de irse. Y Labán creo que se acordó de aquello. Labán tenía algo para Jacob. Leemos en el versículo 26, Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. En otras palabras, aquí la mayor se casa primero, recién después se puede casar la menor. Bueno, ¿por qué no le dijo eso a Jacob desde el comienzo? Ahora comenzamos a ver qué tipo de hombre era Labán.
Él era un tramposo astuto, un suplantador, un engañador. Pero Jacob también. Jacob se encontró con uno igual que él, y ahora iba a cosechar lo que había sembrado. Le dijo: cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo por 7 años. En otras palabras, mira, si quieres a Raquel, tendrás que servir otros 7 años, le dijo en aquella oportunidad. Bueno, mis amigos, el engaño se había consumado. Labán había hecho trampa y ya no había nada que hacer. Bueno, hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. El asunto es que tuvo que trabajar 7 años más. Bueno, él ahora tiene 2 mujeres, 2 esposas. Y usted dirá, pero ahora es un bígamo. Bueno, sí, en cierto sentido lo es. En aquellos tiempos no era fuera de lo común tener más de una esposa. Eso no quiere decir que Dios lo apruebe. No se olvide que todo lo que está en la Biblia no es necesariamente aprobado por Dios. Jacob tiene 2 esposas, aunque no es su culpa, ya que su tío Labán lo engañó. Así que, como vemos, Jacob trabajó 7 años más para poder tener a Raquel como su esposa. El versículo 30 dice: y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: ahora, esta vez, se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Ahora analicemos un poquito el cuadro. Jacob tiene 2 mujeres. Lea, a la cual él no amaba tanto como a Raquel. Raquel había sido su elección, pero ella era estéril y no podía tener hijos, no podía ser mamá. Pero Lea era fértil, por lo cual Jacob tenía una vida familiar, matrimonial, más cercana con Lea que con Raquel. Por el relato que leímos recién vemos que él tuvo 4 hijos varones, todos por medio de Lea. Ahora, yo creo que Lea era una buena mujer y piadosa, ya que parece acudir al Señor para todo lo que hace. Lo vemos en los nombres que le pone a sus hijos. Luego ella alaba a Dios en el versículo 35 diciendo: esta vez alabaré a Jehová. Y eso es cuando nace su hijo, al cual le pone por nombre Judá. Le había dado 4 hijos Dios, y a este cuarto le pone por nombre alabanza, Judá. Y aparentemente su relación creció e hizo que Jacob la apreciara y la amara. Así que tenemos estos primeros 4 hijos de Jacob. Tanto Abraham como Isaac, que recibieron la promesa, tuvieron solo un hijo. Así que aquí Jacob es el primero que tiene 4. Y estos 4 son solo los primeros, ya que iba a tener 12 varones. Solo uno de esos 12 sería parte del linaje del Mesías. El linaje descendería por Judá, el 4º hijo de Jacob. Alabanza. Bueno, hasta ahora Jacob tiene 4 hijos varones. Y el versículo 1 del capítulo 30 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Ahora, ella está culpando a Jacob por no poder tener hijos. Pero la culpa no es de Jacob. Él ya probó que podía tener hijos, porque había tenido 4 con Lea.
Creo que Dios estaba preocupado tanto por Lea como por Jacob y Raquel. Creo que eso lo podemos ver en el versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Lo puede ver, Dios vio que Lea no era la preferida de Jacob y que allí iba a haber un problema familiar. Y creo que Dios vino al rescate de Lea, trató de compensar esta situación. Raquel, al igual que Sara y Rebeca, fue estéril por un tiempo. Usted recordará la historia de Sara, no podía tener hijo sino hasta los 90 años. Eran estériles, o fueron estériles, hasta que el Señor respondió las oraciones por un hijo. Mientras tanto, como Jacob era tan parcial con Raquel, Dios abrió la matriz de Lea primero para que tuviera estos 4 varones. Ahora Jacob estaba ansioso por establecer una familia, así que cuando vio que Lea era más productiva que Raquel, creo que en ese sentido, o por eso, gastó más tiempo con Lea y menos tiempo con Raquel. Más de lo que había planeado o tenía pensado al principio. Ahora, Lea fue quien le puso el nombre a cada uno de sus hijos, según sus sentimientos en aquellos momentos. El primogénito fue Rubén, que significa ve a un hijo. El segundo lo llamó Simeón, que significa oyendo. Pienso que fue en honor a que Dios escuchó sus oraciones. Al tercero le llamó Leví, que significa juntado, unido, lo cual probablemente exprese su seguridad que los 3 hijos le mantendrían unida o junto a Jacob. Ella abrigaba la esperanza de que su marido la amara. Luego vino Judá, que significa alabanza, y ella ahora pone sus ojos en Dios y expresa su alabanza a Jehová. Entiendo que aparentemente estos 4 hijos nacieron sucesivamente, en un periodo de unos 4 años más o menos. La fertilidad de Lea hizo que Jacob la amara más y más, si bien Raquel siguió siendo su primer amor. Y Lea parece haber sido una mujer piadosa que pasó tiempo en oración, orando por su matrimonio y por sus hijos. Ella reconoció que sus hijos fueron un regalo de Dios en respuesta a sus oraciones y su posición difícil en el hogar. Ahora, el 4.º hijo, Judá, fue el único que en su nombre no reflejó la situación personal de Lea, sino que hay un cambio allí. Su nombre fue una expresión de alabanza a Dios. Y posiblemente es muy importante saber que por medio del linaje de Judá, y lo que su nombre implica, Dios enviaría al Mesías al mundo. ¿No le parece un capítulo interesante este? Pienso que el punto principal de esta lección fue muy bien puesto por el Dr. J. Vernon McGee cuando citó el pasaje de Gálatas 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Jacob estaba segando lo que sembró, estaba cosechando lo que sembró. ¿Se da cuenta, mi amigo? Nunca vale la pena ser deshonesto. Tenemos que ser abiertos y honestos siempre. Después de todo, podemos estar seguros de algo. Es posible engañar a todo ser humano que se nos cruce por el camino, pero es imposible engañar a Dios. ¿Hay algún pecado secreto en su vida? Recuerde que el pecado paga mal, destruye, y la Biblia dice, tus pecados te alcanzarán. Es mucho mejor quitar eso guardado allí en el corazón, ese pecado secreto, es mejor confesarlo y apartarse de él. Y desde ese mismo instante, por la gracia de Dios, no regresar más a eso. Mi amigo, eso es muchísimo mejor. Si hacemos eso, seguramente no tendremos que experimentar lo que está experimentando Jacob en este capítulo. De la misma manera que él había engañado a su padre, simulando con ropas y vellosidad pegada allí, simulando ser Esaú, ahora Labán, su tío, lo había engañado a él y le dio una de las hijas como si fuera la otra. Él le dio a Lea en vez de Raquel.
Ah, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora, Raquel, por supuesto, sentía un pesar porque su hermana había sido bendecida con 4 hijos, mientras que ella permanecía estéril. Ella también podía ver el amor de Jacob cediendo gradualmente hacia Lea por esta razón. Y su envidia finalmente salió a flote, salió a luz y dijo, dame hijos o si no me muero. Ahí está, en el capítulo 30. Es posible que haya pensado que si Jacob pasaba más tiempo en su cama, en vez de la de Lea, ella tendría más oportunidad de concebir. No sé cómo se habrá sentido. Sí sabemos que estaba muy preocupada y que tuvo envidia. Ahora, esta actitud de ella enojó a Jacob, y él se desquitó sugiriéndole que algo estaría mal en su vida, ya que Dios no la juzgaba digna de tener hijos. Mis amigos, este intercambio de palabras llenas de ira entre 2 esposos que se amaban mucho apunta posiblemente a los peligros de los creyentes en la actualidad. 2 esposos que se aman pueden llegar a tener discusiones violentas, usar palabras llenas de ira. Cuidado, la comunión con Dios y con los demás es muy importante. Nosotros no podemos juzgar a otros, perdemos el autocontrol, somos críticos con los demás, debemos ser más considerados y más amables. Así que Raquel culpa a Jacob, y Jacob le respondió, no me culpes a mí. Si Dios no te ha dado hijos, no es culpa mía. Y en desesperación, Raquel decide acudir a la receta que Sara empleó tantos años atrás. ¿Se acuerda usted de qué se trata? Cuando Sara pensó que ya no tendría hijos, más allá de la promesa de Dios, ella le sugirió a su marido que tuviera un hijo por medio de Agar. Y eso es exactamente lo que hizo Abraham. Pero aquella no fue una buena acción, porque luego nació Ismael de esa mujer egipcia, y esa ciertamente no fue la voluntad de Dios. Entonces Raquel fue a acudir a esa misma táctica. Va a sugerirle a Jacob lo que Sara le sugirió a Abraham. Entonces Jacob va a descubrir que las mismas cosas que sucedieron en el pasado le van a suceder a él. ¿Se da cuenta? Él no sembró de la manera apropiada y no va a cosechar apropiadamente. Él va a tener hijos y Dios no va a retractarse de su promesa, la promesa de la posteridad, la promesa de una tierra, la promesa de su presencia. Pero Jacob va a sufrir las consecuencias. La promesa de la protección de Dios estaría presente, la paz de Dios también. Todo era incondicional. Dios no le iba a hacer trampa. Pero lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y tengo un último versículo para concluir con nuestro estudio en el día de hoy. Se encuentra en 1 de Juan 1:9. Creo que es allí donde debemos terminar el programa. Es una aplicación muy buena para este estudio. En medio de los errores y conflictos de la vida, jamás debemos dejar de lado este versículo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debe hacer un creyente con sus pecados? Bueno, primero debe confesarlos y en segundo lugar debe abandonarlos. Si Jacob hubiera arreglado cuentas antes de dejar su casa, tal vez esto no hubiera sucedido, pero él no lo hizo. Mi amigo, usted y yo no podemos seguir viviendo en pecado y esperar la bendición de Dios. No podemos evitar cosechar lo que hayamos sembrado. Jacob no aprendió bien esa lección y entonces iba a aprenderla de una manera más difícil. Bueno, recordemos aquel versículo. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.
Bueno, mis amigos, seguimos en nuestro próximo programa. Repase, por favor, la lectura allí de Génesis 29 y ya también entrando al capítulo 30. Gracias por su sintonía, por su compañía y por seguir con nosotros en nuestro estudio bíblico. Dios mediante, vamos a continuar con esta serie en nuestro próximo programa. Será hasta entonces y que Dios les bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.